Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Gracias porque Él llena todas nuestras necesidades, sobre todo la necesidad más grande que tenemos, que es la de Él. Necesitamos de Él siempre, todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 19. Cuando lo encuentren en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, nos vamos a poner de pie. Y como es un solo versículo, me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Si tiene una versión Reina Valera 1960, si no la tiene, entonces léala con la proyección que tenemos aquí en la pantalla. Pero vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos disponer, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar lo que significa este hermoso versículo. Y oramos, Señor, para que hables a nuestras vidas. Sobre todo, Señor, que no nada más se quede como mero conocimiento, sino que al terminar el servicio, Señor, podamos poner por obra esta palabra que tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo oramos, y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano y hermana. Abríguese bien. Esta semana es particularmente fría. Estaba comentando con Erwin me estaba platicando que probablemente el miércoles, si ya se fijó usted en el calendario, dice que la máxima es menos 14, la mínima va a ser menos 21. Y dice Erwin que probablemente eso pueda cambiar, o sea, todavía puede ser más frío, eso sin contar el factor del viento, que eso es lo que nos importa a nosotros, el factor del viento. Entonces tengan mucho cuidado, muchísimo cuidado, abríguese bastante bien. No salga si no tiene que salir, o solamente a donde tiene que ir y bien abrigadito, ¿no? Los que van a la escuela, los que van al trabajo, bien abrigaditos. Cuídense mucho. A mí me gustaría verlos el próximo domingo, todos aquí bien sanos, y oramos por los hermanos que no están ahora. Ojalá que estén bien, y es tiempo de hablarles. Nos da gusto ver de nuevo a Margarito, que se nos había perdido por 2 semanas. Pero ya está aquí el Margarito, y me da gusto verlo bien. Eso es lo que más me da gusto, verlo que está bien. Margarito, quiero que sepas que no sabíamos nosotros cuánto te amábamos hasta que no te vimos. Cuando no te vimos dijimos todos: ¿dónde está Margarito? ¿Dónde está Margarito? Entonces nos dimos cuenta que te amamos bastante, Margarito. Ya eres parte de nuestra familia. Muy bien. Vamos a ver entonces lo que significa este hermoso versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y cuando nosotros leemos la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, lo primero que debemos de tomar en cuenta, mis queridos hermanos, fíjense bien, lo primero que hay que tomar en cuenta es que cuando Pablo está escribiendo esta hermosa carta de 4 capítulos, Pablo está en prisión. Pablo está en arresto domiciliario, Pablo se encuentra en Roma. O sea que Pablo está escribiendo una carta en condiciones que no son para nada agradables a él. Sin embargo, esa situación que él está viviendo de prisión no es ningún motivo, no es ninguna excusa para que el apóstol Pablo pierda el ánimo. Al contrario, está escribiendo la carta para animar a sus hermanos filipenses de que no se vayan a desanimar en la fe, porque él se encuentra preso. Él les está diciendo: no se desanimen, miren que estar aquí preso, en lugar de perjudicarnos, ha ayudado para que el evangelio se empiece a extender por todo Roma. Así que él los está animando para que ellos no se vayan a caer. Muchos comentaristas le llaman a la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses, le llaman la carta del gozo. ¿Sabe por qué? Porque en tan solo 4 capítulos que dura esta carta, vale la pena que la lean cuando tengan tiempo ahí en sus casitas. En tan solo 4 capítulos menciona por lo menos 16 veces la palabra gozo, o la palabra regocijaos, o palabras que tienen que ver con este sentido, palabras similares.
Por lo menos 16 veces en estos 4 capítulos que tiene la carta a los filipenses. Por eso es llamada entonces la carta del gozo. Y el gozo, mi querido hermano, déjeme decirle que es un reflejo de nuestra fe. ¿Usted sabía eso? El gozo es reflejo de nuestra fe, porque muestra que a pesar de las situaciones difíciles que nosotros podamos estar viviendo, a pesar de todo eso, nosotros podemos confiar y nosotros podemos descansar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas en tiempo de dificultad es cuando se apartan de las cosas del Señor. Regularmente le echamos la culpa al Señor de las cosas que nos están ocurriendo, y alguien puede decir, no es cierto, yo no le echo la culpa, pero una de las principales reacciones de la gente cuando las cosas no le empiezan a ir bien es, no voy a la iglesia, ya no voy a la iglesia. ¿Verdad? Entonces empezamos, eso significa que estamos culpando al Señor, aunque no lo diga, estamos culpándolo. Y por eso es importante la carta del apóstol Pablo, porque nos enseña a nosotros a mantenernos firmes en gozo delante del Señor. Ahí es cuando nosotros estamos mostrando que realmente esperamos en el Señor, confiamos en Él, dependemos en Él. Y si usted quiere saber lo que significa depender en el Señor, hace un momento Gustavo oraba sobre nuestra dependencia en el Señor. Si usted quiere saber lo que significa realmente en el Señor, bueno, yo lo invito a que escuche las cápsulas que ponemos de lunes a viernes. Creo que el viernes hablé de eso, o el jueves, uno de esos 2 días hablé de lo que significa depender del Señor, descansar en el Señor, así que encuéntrelas ahí. El punto aquí, vamos a regresar a nuestra carta, es que cuando los filipenses se enteran que el apóstol Pablo está en prisión, entonces ellos levantan una ofrenda y se la mandan a él por medio de un hermano que se llama Epafrodito. Espero que ninguno aquí se llame Epafrodito, ¿no? ¿Verdad que no? Yeah. Los hermanos de la iglesia de Filipos querían tanto a su apóstol que no deseaban que él sufriera o tuviera sufrimientos o padeciera necesidades, o por lo menos querían disminuir un poco esos sufrimientos o esas necesidades. Y Pablo recibe esa ofrenda que ellos mandan desde la ciudad de Filipos hasta Roma. Pablo recibe esa ofrenda con muchísimo agrado. Y ¿sabe qué? Yo creo que realmente le ha de haber motivado mucho al apóstol Pablo, no nada más por la ofrenda en sí misma, sino porque enviarle una ofrenda a él hasta allá significaba que sus hermanos filipenses habían estado pensando en él, no lo han abandonado en sus tiempos de mayor necesidad, estaban con él en todo momento. Ya que no podían estar físicamente con él, entonces le estaban mostrando a través de la ofrenda el amor que ellos sentían por el apóstol. Y no era la primera vez que los filipenses ofrendaban. Los filipenses tenían esa actitud de ofrendar, esa actitud de dar. Era un estilo de vida en los filipenses. Lo hacen muchas veces. Si usted ve ahí en los versículos 15 y 16 de esta capítulo 4, usted se va a dar cuenta que cuando Pablo salió de Macedonia, ellos le dieron ofrenda, y cuando Pablo estaba en Tesalónica, varias veces mandaron los filipenses ofrendas hacia allá. Y si usted va a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11, en el versículo 9, usted va a encontrar ahí que también mandaron ofrendas a Corinto los hermanos de Filipo. Por eso el apóstol Pablo está tan agradecido con Dios por ellos, por los filipenses. Da gracias a Dios todos los días el apóstol Pablo por sus hermanos filipenses, porque las ofrendas que ellos mandaban regularmente eran para el sostenimiento de las iglesias que estaban en necesidad, pero también mandaban ofrendas para el sostenimiento del apóstol Pablo, para que él pudiera continuar con esa misión de llevar el evangelio, de enseñar la palabra de Dios por todas partes. Ahora, parecería que la iglesia de Filipos entonces está mandando muchas ofrendas, por todos lados anda mandando ofrendas, mandó ofrendas a Judea, mandó ofrendas a Tesalónica, mandó ofrendas saliendo de Macedonia, mandó ofrendas por todos lados, está mandando ofrendas, y alguien podría pensar, bueno, la iglesia de Filipos entonces era una iglesia que tenía condiciones económicas para hacerlo, era una iglesia rica, pero no es así. Y yo quisiera invitarlos para que ustedes busquen, si quieren hacerlo ahorita y si no en sus casas,
Pero ustedes busquen, por ejemplo, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 8, la segunda carta a los Corintios, perdón, que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 8, y en los primeros 5 versículos ustedes van a ver algunas cosas interesantes de la iglesia en Filipo. Aquí Pablo está diciendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5, Pablo está diciendo ahí que los filipenses daban de su profunda pobreza. Miren nada más, hermoso. Pero dice que así, de su profunda pobreza, ellos abundaban en gozo y en riquezas de generosidad. Esa era una característica distintiva de la iglesia en Filipos. Además, en el versículo 3, dice que daban mucho más allá de sus propias fuerzas. Y en el versículo número 4, dice algo que es realmente hermoso, que cuando yo estaba escribiendo el sermón me conmovió mucho, me hizo llorar. Porque en el versículo 4 de esa segunda carta a los Corintios, capítulo 8, en el versículo 4, dice que eran los filipenses los que rogaban a Pablo que les diera oportunidad de participar ofrendando a los demás. Eso es bien hermoso. Eran ellos los que le rogaban a Pablo que les permitiera participar también ofrendando a los hermanos en necesidad. Y en el versículo 5 dice, de ahí de esa segunda carta a los Corintios, capítulo 8, dice que ellos estaban conscientes de que cuando hacían eso, por eso le rogaban a Pablo, porque ellos decían, cuando nosotros ofrendamos, nos estamos dando nosotros mismos, primeramente a Dios, y después nos estamos dando nosotros mismos a nuestros hermanos. Tremenda la actitud de los filipenses. Una iglesia sencilla, una iglesia bastante humilde, pero era una iglesia que ofrendaba con muchísima generosidad. Era parte de ellos, era su estilo de vida. No lo hacían como una actividad, sino como un estilo de vida. Ellos eran bien sensibles a las necesidades de sus hermanos, aunque ellos mismos estaban pasando por mucha necesidad. ¿Se da cuenta cómo es la actitud de una persona o de una iglesia que confía verdaderamente en las misericordias de Dios? Era una iglesia que no decía, bueno, nosotros tenemos muchas necesidades, lo sentimos, no podemos ayudar. Primero que nos ayuden a nosotros, cuando estemos bien, ayudamos a los demás. Ellos de su pobreza ofrendaban y no ofrendaban migajas, dice Pablo, que daban con generosidad. Pablo en su ministerio, él mismo lo menciona, había aprendido entonces a vivir en abundancia y también había aprendido a vivir en escasez. Lo encontramos aquí también en la carta a los filipenses. Él había aprendido a vivir en abundancia, pero también había aprendido a vivir en escasez. Después dice ese versículo tan famoso y tan hermoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este caso en particular, ahorita que Pablo está en prisión, podríamos pensar tal vez que entonces él estaba en ese estado de escasez, está en la prisión. Pero no, Pablo les está diciendo a ellos que con la ofrenda que le están mandando a él se siente ahora en abundancia. Pablo tiene en abundancia. En abundancia significa que está hasta aquí de ofrendas y que él puede hasta compartir, puede bendecir a otros con las ofrendas que ellos le han mandado. Y dice que esa ofrenda que ellos le mandaron ha sido recibida, me encanta como dice, con olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso es lo que dice en el versículo 18, en el versículo anterior a esto que estamos estudiando esta tarde. Ofrenda recibida con olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios recibió la ofrenda de los filipenses así? Porque la ofrenda de los filipenses son verdaderos sacrificios de amor. Por eso. Porque no daban de lo que les sobraba, ellos daban lo que tenían. Y eso hace la diferencia. Usted se acuerda en el Evangelio que escribe Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44, y también Lucas,
en el capítulo 21, versículos 1 al 4, mencionan ellos dos la historia de esta mujer viuda que da su ofrenda, da 2 blancas, que eran como 2 pennies, algo así de nuestros tiempos. Eso es lo que ofrenda a ella en el templo. Y cuando el Señor Jesús la vio que hizo eso, él dijo, ella dio más que todos. Y alguien pudo haber dicho ahí, pero ¿por qué, Señor? ¿Cómo que? A ver, espérame, yo puse $10, ella puso 2 pennies, ¿por qué ella dio más que yo? Y el Señor Jesús dijo, bueno, porque ella dio lo que tenía, mientras los demás dieron lo que les sobraba. Es que no es la cantidad lo que importa es la actitud en el corazón, el desprendimiento, lo que verdaderamente significa un sacrificio de alabanza a Dios, algo que algo que uno considera que vale la pena para Dios y seguramente Dios considera que vale la pena. El resultado de lo que hizo esta mujer, nada más para abrir un paréntesis antes de seguir con el mensaje, el resultado de lo que hizo esta mujer viuda, que ya hablé la semana pasada de las dificultades de las viudas, el resultado de esto son 2. Cuando esta viuda hizo lo que hizo, de dar lo que tenía, yo considero que hubo 2 bendiciones ahí. En primer lugar, ella se fue más bendecida que todos, que eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, esas son las ofrendas que recibe Dios y son las ofrendas que Él multiplica para poder bendecir a miles. Y ya sabemos que el Señor con pocos recursos, lo hemos visto estas semanas, el Señor con pocos recursos puede bendecir a miles. Por eso digo, no es la cantidad, es la actitud que nosotros tenemos al ofrendar. La iglesia en Filipos me encanta porque entonces verdaderamente ellos mostraban el amor del Señor Jesucristo en acción. Y ellos habían tomado muy en serio las palabras que dijo el Señor Jesús y que Gustavo decía hace un momento en Hechos capítulo 20, versículo 35, donde el apóstol Pablo dice, repite las palabras del Señor Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Y ya he explicado en otros sermones lo que significa la bienaventuranza. Estuvimos un buen tiempo trabajando con lo que significa la bienaventuranza. Y ya sabemos que es como una recompensa de parte de Dios. Cuando Dios dice que usted y yo somos bienaventurados, quiere decir que Él tiene una recompensa por ahí guardada para nosotros. Entonces ahora pareciera como si el apóstol Pablo le estuviera diciendo a sus hermanos filipenses, después de haber recibido esa ofrenda, pareciera como que el apóstol Pablo les dice a ellos, hermanos, ustedes han sido muy generosos conmigo, ustedes no se detuvieron para asistirme cuando estaba con tanta necesidad, a pesar de su pobreza, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus necesidades, ustedes no se midieron para ofrendar en medio de mis propias necesidades. Ustedes me dieron con mucho sacrificio, con mucho amor. Dios se ha agradado de la ofrenda que ustedes han hecho y ahora Dios tiene una recompensa muy grande para ustedes, y es cuando el apóstol Pablo dice esta oración tan hermosa y tan profunda, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El apóstol Pablo le dice entonces a la iglesia, ustedes me dieron todo lo que tenían, pues quiero decirles que mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tremendo, hermoso. Es como si el apóstol Pablo los estuviera animando a que no tuvieran miedo de quedarse sin recursos por tener esa actitud de dar y de dar y de dar. Algo que me encanta a mí de la Iglesia Sublime Gracia, de la cual me siento bien orgulloso de pastorear, es esa actitud que tiene de dar y de dar. Y miren, somos una iglesia muy pequeña, muy pequeña. Pero es una iglesia que sabe dar y dar y dar. Y Dios suple las necesidades. El apóstol Pablo les está diciendo, no tengan miedo de tener esa actitud.
Dios va a suplir todas sus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios les va a recompensar de manera abundante, porque así es como recompensa a Dios. Dios, como dije la semana pasada, Dios no da migajas. Dios recompensa en abundancia, por supuesto, y lo voy a estar repitiendo durante todo el año. Si podemos creer, si nos mantenemos firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra. Si esto es así, ustedes verán las ventanas de los cielos abiertas para cada uno de ustedes que están aquí hoy escuchando esta palabra. Lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los filipenses no es nada más un buen deseo de parte de él. Lo que el apóstol Pablo está hablando está siendo inspirado por Dios. ¿Usted cree eso? La Biblia es palabra de Dios, palabra inspirada por Dios. En otras palabras, es Dios hablando a través del apóstol Pablo. Entonces es Dios el que les está dando esa bendición a los filipenses al decirles: yo voy a suplir todas sus necesidades conforme a mis riquezas en gloria que tengo en mi Hijo. Se los garantizo por mi Hijo. Y así vamos a ver entonces lo que significa vamos a tratar de separar las cosas de esta hermosa oración para poder entender la profundidad y que cada uno de nosotros podamos tomar entonces este mensaje para nosotros el día de hoy. Porque esta es palabra para nosotros. Fue palabra para los filipenses, pero por aplicación es palabra para nosotros. Es decir, Dios habló a través del apóstol Pablo a los filipenses. Dios nos habla ahora a nosotros a través de su palabra. ¿Usted cree eso? Dios le está hablando. Cuando usted ve, mi Dios puede suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios le está hablando a usted. Dios me está hablando a mí a través de su santa y bendita palabra. Y si Dios nos está hablando, vale la pena que pongamos atención a lo que Él está diciendo y tomemos todas esas palabras. Así que vamos a ver la profundidad de esta oración que dice el apóstol Pablo. Lo primero que vemos en esta oración es que Pablo llama a Dios. ¿Cómo lo llama? Mi Dios, mi Dios. Y estas palabras lo que están expresando es que el Dios de Pablo es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios verdadero. Eso es lo que expresa él cuando quiere decir mi Dios. Está hablando de la profundidad que existe en la relación entre Dios y él. Dios es de Pablo y Pablo es de Dios. Tristemente, muchas personas usan esta frase como un simple decir, como si fuera una admiración. Ustedes han visto a personas que dicen por todo: Dios mío, Dios mío. Los americanos decimos oh my God, y lo usamos solamente como una expresión de admiración, como decir caracoles. No sé qué otra forma de expresión haya, pero cielos, ¿sí? O como diría el Chavo del Ocho, chanfle. O sea, imagínense hasta dónde están disminuyendo esa frase tan hermosa. Dios mío, como si fuera chanfle. Para el apóstol Pablo no era así. Cuando el apóstol Pablo dice mi Dios, es porque él tiene una relación profunda con Dios. Porque Dios es de él y él es de Dios. Y para nosotros como creyentes debe ser lo mismo. No debe ser solamente una frase. No la use nada más como un caracoles, como un cielos, como un chanfle. No la use así. Úsela porque verdaderamente Dios es su Dios y porque usted es de él. Y eso hace una gran diferencia. La excelente noticia es que el Dios de Pablo es el Dios suyo. Esa es la excelente noticia. Y también, acompañado de esa excelente noticia, es que lo que el Dios de Pablo hizo en los tiempos
de Él en los tiempos de los filipenses, lo sigue haciendo a lo largo de la historia y lo sigue haciendo con usted y conmigo hoy en día. Si podemos creer, si nos mantenemos firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra. ¿Qué es lo que hace el Dios de Pablo? Bueno, lo que el Dios de Pablo hace es suplir toda necesidad. Suple todo lo que nos falta, es lo que dice. La palabra suplir, yo no sé si usted ha buscado alguna vez en el diccionario lo que significa suplir. Pero la palabra suplir, bíblicamente hablando, significa completar algo. Cumplir algo completamente. Eso es lo que significa. Por ejemplo, esta palabra suplir, si usted va al Evangelio de Mateo, solo por poner un ejemplo, y usted va a encontrar que muchas veces en el Evangelio de Mateo, lo pongo de ejemplo porque es el que más lo usa, usted va a encontrar que muchas veces Mateo escribe, y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por los profetas. ¿Se acuerdan de todo eso que siempre dice así el Evangelio de Mateo? Bueno, cada vez que vean esa palabra, cumpliera, o cumplió, o por cumplirse, o cosas por el estilo, esa palabra en griego es la misma palabra que se utiliza aquí para suplir, la misma. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Que Dios va a suplir, que Dios va a completar, porque el sentido de esta palabra es llenar hasta el tope, llenar hasta el tope. Dios va a llenar hasta el tope toda necesidad nuestra. ¿Quién de aquí tiene necesidad? Todos tenemos necesidad. Como dije, nuestra primera necesidad siempre va a ser el Señor. Pero de nuestras necesidades de la vida diaria, de la economía, en la familia, todos tenemos necesidades. Pues ahí está el Señor diciendo, yo voy a suplir, yo los voy a llenar hasta el tope, todas esas necesidades que ustedes tienen. Déjenme le digo algo, Dios no necesariamente cumple deseos porque no es el genio de la lámpara maravillosa, así que no necesariamente cumple deseos, por seguro no cumple caprichos. Así que no le ande pidiendo al Señor, Señor, dame un carro, pero que sea un BMW, sobre todo cuando usted gana el salario mínimo. Pues no, un Mercedes-Benz del año, cuando usted gana el salario mínimo. Y después, cuando se mete en la deuda tremenda, le ande pidiendo al Señor, cancélame la deuda por fe. No haga eso, es una burla delante de Dios, es una tontería. Entonces, Dios no necesariamente concede deseos, por seguro, tampoco concede caprichos, pero lo que sí, por seguro, lo que sí hace es llenar hasta el tope todas sus necesidades. Eso sí lo hace Dios, particularmente en esas necesidades que son de provecho para nosotros, que al llenarlas Dios son de provecho para nosotros y que le dan la gloria y la honra a Él. Esas necesidades, Dios por seguro, las va a suplir. Yo no le garantizo a usted que Dios le va a dar una casa en un suburbio caro, no le garantizo a usted que Dios le va a dar un auto último modelo de marca cara, pero le garantizo, porque su palabra no lo dice, que suplirá todas sus necesidades. Ahora, ¿de dónde saca el Señor? ¿De dónde saca para suplir todas sus necesidades? Bueno, Él tiene un almacén en el cielo. ¿Sabía usted eso? Él tiene un almacén en el cielo. Y ahí están almacenadas todas sus riquezas en gloria. Ahí es donde están. Y esas riquezas en gloria son infinitas. Si quisiéramos calcular cómo son las riquezas del Señor, es tanto como querer calcular, no sé, los granos de arena en las orillas del mar. Alguien si se puede poner a contar los granos de arena en las orillas de todos los mares, bueno, así ha de ser las riquezas en gloria en Cristo Jesús. O si alguien pudiera calcular el número de estrellas en el infinito universo, no nada más en nuestra galaxia, sino en el infinito universo, si alguien pudiera calcularlas, no se puede porque el universo es infinito, entonces no se puede, es imposible. O si alguien quisiera calcular las gotas
de agua que caen en la lluvia. O si alguien pudiera calcular los copitos de nieve que caen en todos los lugares en el mundo. Si alguien puede hacerlo, bueno, más o menos se puede dar una idea de lo que son las riquezas en gloria. Es decir, las riquezas en gloria del Señor son riquezas infinitas. Cuando usted va, por ejemplo, al libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, versículo 8, usted va a encontrar ahí que Dios dice que Él es el dueño del oro, ¿y de qué más? Y de la plata. Él es el dueño del oro y la plata. Mía es la plata, mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Y cuando esta expresión la vemos nosotros en la palabra de Dios, significa que Dios es el dueño absoluto de todo. Eso es lo que está diciendo. Dios es el dueño absoluto de todo. Es el poseedor de todas las riquezas. El rey David lo expresa de esta manera en el Salmo 24, versículo 1. Bien bonito, dice el rey David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. De todo. Es el dueño, Él es el Señor. De todo y de todos. Y algo que es bien hermoso es que todas esas riquezas incalculables que el Señor tiene, las pone a disposición de sus hijos. Él no se queda con nada, Él las pone a disposición de sus hijos. A veces yo me pongo a pensar, por ejemplo, salen las noticias, muchas veces yo creo que usted lo haya visto, que empiezan a dar anuncios de que hay un montón de becas que no se han entregado. El gobierno ha separado dineros para dar becas para los estudiantes, pero no se han entregado. ¿Por qué? Porque los estudiantes no han pedido becas. Hay un montón de dinero de devolución de impuestos que no se han entregado. ¿Por qué? Pues porque en los impuestos sobre las casas, porque los propietarios de casas no han investigado, no se han puesto a investigar. Hay un montón de riquezas en gloria en Cristo Jesús para usted y para mí que no tenemos porque no hemos acudido con el Señor. No le hemos buscado a Él. Él las tiene reservadas para nosotros. Son para nosotros. Son para nosotros. Dios, ¿para qué las quiere? Son para nosotros. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces alguien se puede preguntar, porque siempre hay alguien bien avispado que pregunta, a ver, si todas esas riquezas en gloria son para nosotros, a ver, explícame, pastor, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? ¿Por qué tanta gente se muere de hambre en el mundo? Y yo le respondería a esa persona con otra pregunta. Yo le diría, ¿y tú qué estás haciendo para hacer la diferencia? ¿Tú qué haces para evitar que gente se muera de hambre en el mundo? Si estás haciendo algo, qué bien, felicidades, estás haciendo la diferencia. Ahora, ora al Señor para que los millones de cristianos en el mundo tengan la misma actitud que tú tienes para dar. Pero si no estás dando nada, entonces mejor cállate, no tienes ninguna autoridad para estar hablando. Porque es bien fácil, ¿verdad?, echarle la culpa a Dios de tanta pobreza en el mundo, y el tipo acá con la cartera llena, pero no es capaz de soltar ni un penny en favor de los necesitados. Eso es triste. Entonces, ¿sabe por qué? Porque Dios utiliza a sus hijos para ser instrumentos en sus manos de bendición. Si todos, estoy convencido, y yo espero que usted también, si todos los cristianos en el mundo, fíjese bien lo que voy a decir, si todos los cristianos en el mundo fuéramos sensibles a las necesidades de los demás, olvídese de los que no son cristianos, si los cristianos del mundo, de todo el mundo, fuéramos sensibles a las necesidades de los demás, se acabaría la pobreza en el mundo. Se acabaría por completo la pobreza en el mundo. Eso se lo garantizo. Se lo garantizo. Porque no solamente estarían mostrando el amor del Señor Jesucristo en acción, sino que el amor de Jesucristo es el medio para presentar el Evangelio de la gracia. Y eso, el Evangelio de la gracia,
es lo que hará que las personas vengan a los pies del Señor Jesús. Eso es si todos los cristianos en todo el mundo fuéramos sensibles a las necesidades de los demás. Porque usted y yo somos los instrumentos en manos de Dios. Pablo le dijo a los corintios, ahí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 14, y por aplicación se lo está diciendo a usted también, y a mí, por supuesto. Quiero decirles lo que dice ahí, porque es bien importante. Dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Este versículo me parece bastante claro. Y solamente no quiero meterme mucho en esto, pero le voy a decir algo que el Señor Jesús en repetidas ocasiones dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. ¿Sabe por qué le digo? Porque tristemente muchos cristianos, muchos, permanecen indiferentes, callados y sordos a las necesidades de los demás. Han estado enfocando solamente en ellos mismos y en sus propias necesidades. No tienen ni la fe para creer, ni la voluntad para obedecer. Se encierran en sus propias necesidades. Yo he escuchado un dicho, no sé si ustedes lo han escuchado, sobre todo en los países que no son México. Hay un dicho que dice: primero mis dientes que mis parientes. ¿Lo han escuchado? Muchas personas dicen así: primero mis dientes que mis parientes. Esa es la máxima expresión del egoísmo. Si no es aceptable en nadie, mucho menos debe ser aceptable en un creyente. Y porque, como dije hace un momento, y como nos enseñó el Señor Jesús, lo que pasa es que muchos dan de lo que les sobra, en lugar de dar lo que tienen, porque no confían que Dios pueda suplir su necesidad. Si yo doy, ¿con qué me quedo? Bueno, entonces Dios es un mentiroso. Y si Dios es un mentiroso, estamos perdiendo aquí el tiempo. Y finalmente Pablo menciona cuál es el agente de toda bendición. ¿Quién es el agente de toda bendición? Las riquezas en gloria en Cristo, en Jesús. Él es el agente, Él es la fuente de toda bendición. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: se los garantizo en el nombre de Cristo. Cristo está atravesando su nombre ahí. Está poniendo su nombre como garantía de que lo que está diciendo Pablo es verdad. Se puede cumplir en usted y se puede cumplir en mí, si podemos creer, si nos mantenemos firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra. Y el Señor Jesús, como dije hace 2 semanas, es el mismo Señor Jesús el que nos pide a nosotros que pidamos en su nombre. Nos llama a nosotros a que pidamos en su nombre. Usted va, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Juan 15, versículo 16. Juan capítulo 16, versículos 23, 24 y 26. Dice que pidamos en su nombre. Y lo más hermoso es que en todos estos dice que Él va a responder. Él nos asegura que lo tendremos. Él prometió estar con nosotros. Él prometió nunca abandonarnos. Y Él es fiel a su palabra. Él suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Usted cree eso? Bueno, si usted cree eso, entonces usted va a hacer la diferencia mostrando el amor de Jesucristo en acción en favor de los necesitados en todas partes, dentro y fuera de la iglesia. El Señor Jesús nunca nos ha fallado y nunca nos fallará. Eso se lo garantizo. Dios no puso tantas promesas en la Biblia para después encontrarnos con que todo es un engaño. Dios no hace eso. Todo lo que Dios puso ahí es porque es verdad. Y todas esas promesas están puestas para usted y para mí. En conclusión, mis queridos hermanos, muchas veces, déjenme le digo que los pobres
son los que suelen ser más generosos porque ellos dan de lo que tienen, no dan lo que les sobra. Ellos dan con libertad, dan con alegría de corazón, dan con generosidad. Otros dan mucho, pero es lo que les sobra. Y muchas veces lo hacen como una carga, como una obligación. Y como dije hace un momento, dar no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de actitud. ¿Cómo está su corazón? Dar es una cuestión de fe, dar es una cuestión de amor. Y si usted es uno de esos, déjeme le digo que Dios tiene reservada para usted una gran bendición. ¿Sabe cuál es? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor dijo, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y la forma en que Dios muestra el amor para usted es llenándolo de bendiciones. Dios tiene reservadas una gran cantidad de bendiciones para usted y para mí. Por eso este año que comienza, mi amado hermano y hermana, ponga absolutamente toda su confianza en el Señor. No tenga miedo de nada, no tenga miedo de nada. Créale a Él, créale a su palabra, no crea en sus emociones, no crea las cosas que se ven. Créale al Señor, créale a Él, solo descanse en Él. Ponga todas sus necesidades delante de Él, no deje ninguna fuera. Y según su palabra, según su promesa en su palabra, es que Él va a llenar hasta el tope cada necesidad. Así que este año que comienza, haga la diferencia. Vívalo de una manera diferente, con una actitud diferente, una actitud de confianza en el Señor. Enfoque en el Señor. Enfoque en sus promesas. Haga lo que tiene que hacer. Trabaje duro, sí, trabaje muy duro. Porque el buen cristiano, el verdadero cristiano, es ejemplo de trabajo duro. Pero déjeme le digo algo. Nunca descuide por estar trabajando de más. Porque usted no está confiando en la provisión de Dios, sino que usted piensa que usted tiene que conseguirla con sus propios medios. Y está trabajando de más, descuidando su salud, descuidando a su familia y descuidando las cosas que son de Dios. Así que trabaje bien duro siempre y cuando esas tres cosas no se den. No descuide ni su salud, no descuide ni su familia y no descuide a la iglesia. Si usted puede creer esto y se mantiene allí, no se preocupe, porque de lo demás, se encargará el Señor. Él suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a alabar al Señor.